En esta clase vamos a hacer un paso más viendo normativas. No es el tema más lindo, pero bueno, es parte del contenido. Y como les comentaba la otra vez, no solo es parte del contenido, sino que cuando ustedes comiencen en su etapa profesional, uno de los primeros contactos que van a tener, y de ahí en adelante siempre, va a ser con la normativa o con la legislación marítima. Cuando hacemos un plano lo hacemos basado en lo que dice una norma, cuando hacemos un cálculo nos adaptamos a la norma, y cuando se construye un barco, el profesional está obligado a hacerlo acorde a una normativa. Entonces, para cumplir con ese requisito, primero tenemos que saber que la normativa existe, dónde buscarla y de qué se trata. Entonces lo que hacemos acá es un paneo para que sepan cuál es la legislación marítima nacional, internacional, dónde buscarla y qué aplica, ¿sí? Que es más, cuando decimos qué aplica, la realidad es que aplica en todo. Un barco en el agua, desde la quilla a la perilla, como decimos, está recorrido absolutamente y verificado acorde a las ordenanzas. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la legislación marítima o viendo cuál es el ente o el organismo que emite resoluciones y que establece la legislación internacional, que es la Organización Marítima Internacional, la OMI o la IMO, si lo quieren ver en inglés. Vimos que la legislación que ellos, o las normas que ellos establecen, es aplicada por la autoridad de bandera, que bueno, en el caso de Argentina es Prefectura Naval, en el caso de otros países será el ente o el organismo que le corresponda a esa otra bandera. Pero, además de eso también, ahora vamos a avanzar un pasito más, donde vamos a ver que aparte de que, vamos a ver que no solo una bandera o un estado de abanderamiento es el que se encarga de hacer cumplir la legislación marítima, sino que además hay organizaciones que son privadas que se dedican a verificar, controlar y hacer todas las inspecciones que pueda hacer un estado de abanderamiento, pero de manera privada. Esas empresas privadas se denominan sociedades de clasificación, y básicamente se denominan así porque clasifican un buque, le dan una clase de acuerdo a su estado. Entonces, bueno, habiendo hecho un poco la introducción, vamos a hablar de lo que es una sociedad de clasificación, un poco más en detalle. Cuando hablamos de sociedades de clasificación, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Son entes privados o grupos de profesionales sin ánimo de lucro. Este sin ánimo de lucro es lo que ellos dicen que son. La realidad es que lucran, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero bastante. Hola, buenas tardes. Pero Hola, ¿qué tal? ¿cómo que lucran? ¿No son una empresa que se dedica a hacer eso? O sea, Son empresas. ganan dinero haciendo eso. Sí. Claro. Bueno, muy bien la pregunta, pero ¿por qué ponemos sin ánimo de lucro? Porque esa es la definición de sociedad de clasificación, pero la realidad es que el clasificar un barco tiene un costo, ¿sí? Y alto. Bueno, son organizaciones no gubernamentales o grupos de profesionales sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover la seguridad de la vida humana en el mar y las propiedades, ¿sí? O sea, o los bienes materiales, que son buques, artefactos navales, plataformas offshore, así como la protección del entorno natural marino. Fíjense que esto está muy en correspondencia con
lo que habíamos leído en la clase, o charlado en la clase pasada sobre la OMI, ¿sí? Fíjense que es muy similar. Promover la seguridad de la vida humana en el mar, tal cual lo establece el SOLAS, y cuando decimos propiedades son los bienes materiales, así como la protección del entorno natural marino. Ahí nos basamos en Marpol. ¿Sí? Bueno, ¿qué establecen ellos o cuál es su tarea? Desarrollar reglas, ¿sí? que las reglas vienen en manuales, que se denominan reglas de clasificación. Por ejemplo, la confirmación, reglas para confirmar que el diseño de un buque cumple, o ellos, mejor dicho, confirman mediante inspecciones y verificaciones que el diseño de un buque cumple con las reglas que ellos establecen. ¿Qué quiere decir eso? Uno quiere hacer un barco y ellos van con un manual y te dicen, si vos haces el barco siguiendo estas reglas que yo te doy, te aseguro que va a ser un barco de primera. ¿Sí? Entonces, establecen reglas para construcción, para verificación, para mantenimiento, bueno, de acuerdo cuál es el periodo que quieren clasificar, certifican que el buque se haga con esas reglas, entonces le dan una clasificación, lo clasifican como un buque que cumple ciertos requisitos y que le da un estándar más alto que otro. ¿Sí? Entonces, desarrollan reglas de clasificación, establecen el diseño, ¿sí? Después reglas para la construcción y después realizan inspecciones periódicas para verificar que ese buque se mantenga dentro de la cota que ellos establecieron, dentro de la clase que le pusieron. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe, yo tenía una duda para sacarme la curiosidad, ¿no? Sí. ¿Y esas reglas de dónde vienen? ¿De una empresa privada? ¿De un ente público? La generan ellos. ¿Eh? La generan ellos. Ellos establecen esas reglas. Ah. ¿Sí? O sea, va dependiendo según quién las necesite. No, en realidad, estas son empresas centenarias que nacieron, ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero nacieron con gente que eran idóneos, ¿sí? En el tema, eruditos en el tema, y fueron estableciendo reglas, ¿sí? Que tienen cálculos matemáticos, en base a su conocimiento y a un relevamiento estadístico que van haciendo, donde, por ejemplo, dicen, bueno, si vos haces un barco y le ponés que el refuerzo estructural tenga unas dimensiones que yo te digo que le pongas, porque lo establecimos, porque sacamos cuenta, porque hicimos un relevamiento estadístico y porque seguimos la construcción. Si vos lo haces, le pones el espesor de chapa que yo te digo, la estructura que yo te digo, que vos lo haces y te da a través de un cálculo, ¿no? El diámetro de línea de eje que te pido con el material que tiene que estar certificado, bueno, y siguiendo toda la construcción, haciendo los estándares que ellos exigen, te lo clasifican, te dice, bueno, este barco cumple con esta clasificación, ¿por qué? Porque nosotros verificamos que lo hiciste así. Ahora, todo eso que van diciendo, bueno, el diámetro del eje, hacelo así que te van a dar, el espesor de casco, ponerle tal espesor que te van a dar, y todo esto lo lograron desarrollar después de unos 200 años de estudio aproximadamente, desde que empezaron hasta ahora. Entonces fueron recolectando información de acá, 200 años atrás, y hoy hay reglas, ¿sí? Que son libros, son más de 20 tomos quizás, donde está escrito desde, o ellos escriben, exigen y desarrollaron un sustento técnico que uno lo lee y puede terminar construyendo un barco que garantiza que esa construcción va a ser de buena calidad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hicieron? Hace 200 años que vienen emitiendo reglas. Entonces, después de escribir durante 200 años,
ahí tienen 12 tomos de reglamentación. ¿Me siguieron? Profe, sí, te seguí. Yo te seguí por lo menos. Pero esas reglas también después tienen que entrar en las reglas de la OMI. Totalmente, totalmente. Claro. Ahora hay como una sinergia, ¿sí? No es la palabra autoayuda, ¿sí? Sino hay una colaboración mutua entre la OMI y las sociedades de clasificación. Entre los dos, entre ambos, se retroalimentan de manera de optimizar las embarcaciones. Antes, quizás, un buque en acero tenía un 30% más de peso de lo que pesa ahora, porque durante todo el tiempo que fueron navegando se fue optimizando la construcción a través de la sociedad de clasificación, de los armadores, de los profesionales. Cuando hablamos de profesionales son ingenieros que calcularon y que dijeron, bueno, esto lo puedo achicar un poco, le puedo poner menos material que no se va a partir. Se fue optimizando la calidad de los materiales. Entonces, ¿qué hizo? Que una construcción se optimice, entonces ahora se construya con menos acero del que se necesitaba antes, se le meten menos refuerzos o menos espesor de casco, y sigue siendo igual de resistente, ¿sí? O mejor, a veces mejor. Y todos estos desarrollos vienen por la OMI, que realiza estudios, por la Sociedad de Clasificación, que también realiza su investigación, y por los profesionales independientes que también colaboran en esto, ¿sí? Entonces, esto hace toda una sinergia, toda una retroalimentación que optimiza el comercio marítimo mundial. No sé si esa era la pregunta. Juan Pedro. Pues me olvidé ya lo que me habías preguntado. Sí, era eso. Perdón que no te contesté. No, está bien. Así que no me está... Bueno, ¿cuántas sociedades de clasificación existen hoy? Y más de 50 hay hoy. Dentro de esas 50 están las de alta gama, entre comillas, ¿sí? Y las no tan prestigiosas. Sociedades de mucho prestigio, entre ellas una de las primeras, y otras que tienen una fundamentación más económica que de la seguridad, ¿sí? Ahora, tienen mucho uso, quizás no, bueno, aquellos que están en la pesca no pueden llegar a ver que esto sea tan utilizado, ¿sí? Pero en embarcaciones que navegan y que hacen navegación o un comercio marítimo internacional, ahí no hay barco que no esté clasificado, ¿sí? Bueno, ¿cómo funcionan estas sociedades de clasificación? Bueno, emplean inspectores de buques, inspectores de equipos marinos, técnicos eléctricos, ingenieros o arquitectos navales localizados en puertos alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a donde esté el buque, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos ven el puntero del mouse, inspecciones periódicas de seguimiento, estamos hablando de que uno fue a hacer un barco, una persona, un armador, dijo, yo quiero hacer un barco, voy a consultarle a una sociedad de clasificación. Entonces, la sociedad de clasificación le dice, bueno, a ver, contame qué quieres hacer. Uno, o la empresa, o el estudio técnico encargado, le envía a la sociedad de clasificación su diseño, para que la sociedad de clasificación lo analice. Lo analizan, si está bien, le dan el ok, si no, hacen recomendaciones, o le pueden decir, no, así como lo encarás no va a servir, tenés un riesgo, puede pasar que este buque, tal como lo vemos, se te va a partir al medio, porque hace mucho tiempo que nos dedicamos a esto y entendemos que esto no sirve, lo que vos planteás. O puede decir, sí, está perfecto. Entonces, después de idas y vueltas generando la documentación, demostrando que los planos o la documentación técnica vuelve, se aprueba ese diseño, ¿sí? En diseño del buque, diseño de la estructura, diseño de la máquina, diseño de los elementos de propulsión, diseño de la timonera, todo el conjunto completo del proyecto se aprueba.
Ahí dice, bueno, el proyecto está aprobado, lo pueden construir. Comienza la construcción y durante la construcción se inspecciona, ¿sí? Van inspectores de la sociedad de clasificación a inspeccionar que ese buque se esté haciendo de acuerdo a lo que dicen los papeles. Cuando hablo de los papeles son los planos, los cálculos, los métodos escritos, todo lo que está escrito que nos cuenta cómo va a ser ese barco, se tiene que plasmar en la realidad. Entonces, durante la construcción se realizan inspecciones periódicas, no es que hay un inspector de la sociedad de clasificación todos los días mirando la construcción, sino que periódicamente se dirige a la instalación donde se esté construyendo esa embarcación a verificar que se cumplan los estándares que ellos exigen. Una vez cumplimentado eso, dice, bueno, la sociedad de clasificación, después de realizar las pruebas, se realizan pruebas del buque. Una vez que realiza todo eso, dice, este barco ya es apto para navegar, le damos el certificado, acá tiene su clasificación, y todos los certificados que dicen que este barco es seguro, que puede navegar, que no va a contaminar, que no se va a romper, o por lo menos no se va a romper porque está mal construido, ¿sí? No quita que haya errores humanos. Bueno, pero... Profe. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Cuando se hacen los planos, digamos, del buque o lo que sea, ¿a dónde se llevan a probar? ¿O alguien te los visa como para aceptar que están bien? En este caso estamos hablando que uno lo presenta ante la sociedad de clasificación. En Argentina no alcanza con presentarlo a la sociedad de clasificación y hay que presentarlo a prefectura. El ente de control de Argentina es Prefectura Naval Argentina. Lo vamos a ver la clase que viene eso. ¿Sí? Pero por lo pronto, en la clase de hoy, o sea, estamos contando que todos los planos que uno hace los presenta a la sociedad de clasificación. Ellos tienen una oficina con gente profesional que se dedica a analizar toda la documentación técnica que uno les entrega. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces presentamos todo, aprobaron todos los planos y dice construyanlo. Lo construimos, dice la construcción está de acuerdo a lo que dicen los planos. El buque puede empezar a navegar, disfrútenlo, ganen todo lo que puedan con esa embarcación, o si es un buque comercial, saquen toda la ganancia que puedan, y si es un buque recreativo, diviértanse todo lo que puedan. Bueno, el buque navega y después hay que verificar que se realiza un mantenimiento adecuado y que mantiene su clasificación. No es que uno clasifica un barco y dice después arregla. El barco navega, si tiene un mal mantenimiento, pasa a ser riesgoso. Si pasa a ser riesgoso, puede ser que tenga un siniestro, que se hunda o lo que fuere, y en ese caso puede llegar a haber responsables. Tiene que haber responsables. Entonces, para evitar eso, la sociedad de clasificación, no contenta con haber verificado el proyecto y la construcción, dice, bueno, yo de acá en más, y mientras lo tengas clasificado conmigo, yo estoy obligado a realizar inspecciones periódicas para verificar que ese barco sigue estando en condiciones. ¿Cómo se realizan esas inspecciones? Con inspectores que están desparramados alrededor de todo el mundo. ¿Por qué alrededor de todo el mundo? Y porque los barcos navegan por todo el mundo. Un barco que sale de China y viene a Argentina, y bueno, tocó un puerto chino y tocó un puerto argentino. Y en algún momento le va a tocar la inspección, en algún momento le va a tocar una inspección que se dividen en anuales, inspecciones especiales, inspecciones intermedias, y de acuerdo a la inspección que le toque, que la tiene que hacer, la va a hacer en el puerto donde el barco caiga. No es que va a desviar su ruta para ir a inspeccionar el barco. Es más fácil llevar un inspector a bordo que un barco a donde está el inspector. Es mucho más barato.
Entonces la sociedad de clasificación tiene inspectores desparramados por todo el mundo para realizar inspecciones periódicas que los buques necesitan. ¿Estamos bien? Sí, profe, perfecto. Y bueno, esos inspectores, un gran porcentaje son ingenieros navales. Que le estoy comentando acá que una de las salidas laborales que tiene un ingeniero naval es trabajar como inspector de sociedades de clasificación. Profe, ¿se acuerdan la foto que nos pasó en la clase que éramos 4 o 5, que era una inspección? ¿Era por Sí. ese tipo? ¿Cómo? ¿Era una inspección por la sociedad de clasificación? No, esa era una inspección por la bandera, por el estado de abanderamiento. Ah, genial, genial. Son inspecciones similares, pero en vez de realizarla la sociedad de clasificación, la realiza la bandera, como si fuera prefectura, inspección de prefectura. Pero la prefectura de otro país. En ese caso era de Islas Marshall. Bien. Igual, muy buena tu pregunta, porque básicamente una inspección es de ese tipo. Bueno, seguimos. Los buques o estructuras marinas se clasifican, se le da un número, del 1 al 10, del 1 al 20, o un nombre, ¿sí? Una clasificación, pero yo les digo número como para que tengan una idea. Bueno, le pongo un 1, le pongo un 2, le pongo un 3 o le pongo un 10. Se clasifican de acuerdo a su estado y a su diseño. Estos se diseñan para asegurar un mínimo nivel de estabilidad, ¿sí? Si el barco flota así, estamos bien; si flota así, estamos en problema. Ese barco era inestable y se dio vuelta. Entonces, hay que asegurar que el buque sea estable. Se verifica la estabilidad, la seguridad, el impacto ambiental, entre otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a todo ese análisis, se le da una clasificación. ¿Para qué? Bueno, ahora les cuento un poco, pero las naciones, ¿sí? O sea, las banderas, los estados de abanderamiento, requieren que los buques o estructuras marinas que navegan bajo su bandera cumplan con ciertos estándares. En la mayoría de los casos, estos estándares se cumplen si el barco tiene el certificado de cumplimiento de un miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, que se denomina IACS, en español, u otra sociedad de clasificación aprobada. En particular, las sociedades pueden estar autorizadas, acuérdenme que está entrando alguien, pueden estar autorizadas para inspeccionar buques y otras estructuras marítimas y emitir certificados en nombre del Estado bajo cuya bandera estén registrados. ¿Qué quiero decir acá? Nosotros la semana pasada hablamos que la OMI era el organismo que emite la reglamentación marítima internacional. Los estados de abanderamiento están obligados a aplicar esa regulación, o están obligados a verificar que esa regulación se cumpla. ¿Sí? Si un buque de bandera argentina sale a efectuar navegación internacional, ese buque tiene que cumplir con los estándares de la OMI. Bueno, ¿y quién lo regula? ¿Quién lo verifica? Bueno, en este caso de Argentina es la Prefectura Naval Argentina. Argentina optó por hacer eso. Ahora, hay otras banderas, otros países como por ejemplo, no sé, Panamá, ¿sí? Panamá o Libia o no, vamos a buscar un país más chico. Puede ser Islas Marshall, ¿sí? Que también tiene bandera. Que no tienen una prefectura, entonces delegan ellos, en vez de decir, mantengo una prefectura para inspeccionar los buques, lo que hago es contratar a una sociedad de clasificación que se encargue de inspeccionar los buques en nombre mío, ¿sí? Y de certificarlo. Entonces, muchos estados le dan poder a las sociedades de clasificación de actuar de forma estatutaria, ¿sí?
emiten certificados en nombre del Estado. ¿Me siguieron? Sí, profe. Una consulta, profe, no me deja poner el presente de hoy en la clase. ¿Es porque hay que esperar que finalice o algo? Ahora vamos a ver. Buena pregunta. Bien. ¿La semana pasada pudieron? Yo sí, sí. Por lo menos yo pude La poner. semana pasada, sí. Yo no pude la clase pasada. Está No, desactivado, Ale, ahí la tiro. Ahí está. Yo no pude. La clase pasada yo no pude. Bien, ¿te Tampoco. encargás vos, Paco? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, yo sigo con la clase mientras Joaquín lo activa. Dale. ¿Están viendo el PDF? ¿El PowerPoint? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno, ¿en qué quedamos? Que la sociedad de clasificación emiten certificados en nombre del Estado. ¿Qué es la IACS? Es una organización de sociedades de clasificación. Las 12 mejores, las 12 sociedades de clasificación de mayor prestigio se unieron para unificar criterios y establecer normas en conjuntos y crear la IACS. Bueno, ¿cómo nace la sociedad de clasificación? Hay dos cuentos, ¿sí? Dos grandes cuentos. Uno es que los grandes armadores, ¿sí?, se juntaban en un café llamado Lois y realizaban apuestas sobre qué buque iba a volver al muelle y cuál se iba a perder en el camino, ¿sí? A todo esto estamos hablando cerca del 1800. Año 1800 apostaban a ver qué barco se iba a perder en el mar. Cuando estas apuestas fueron tomando una relevancia importante, de manera que los apostadores contrataban a gente que era idónea, que eran viejos navegantes o maquinistas, o no maquinistas necesariamente, viejos navegantes, capitanes, o conocedores del ambiente, donde les consultaban a ver qué buque estaba bueno y qué buque estaba malo para poder tener más probabilidades de ganar esa apuesta. Esa gente que era la idónea fue estableciendo normativas para verificar si los barcos cumplían con un cierto requisito o no, como para ir viendo qué buque era más seguro que otro. Con el correr del tiempo, esos tipos fueron tan idóneos que fueron fundando una sociedad de clasificación porque ya después se dio vuelta el asunto, entonces la gente iba a consultarle a ellos cómo tenían que hacer los barcos para que tuviera mayor seguridad. Esa es una. La otra, la que es un poco más ortodoxa, por decirlo así, es la que les voy a contar ahora, ¿sí? Bueno, Chile tiene que dar... de todo esto, la primera, de eso no hay dudas, todos los cuentos dicen lo mismo. La primera fue una sociedad de clasificación inglesa, ¿sí?, británica, que se llama Lloyd's Register, y todavía existe y es una de las de mayor prestigio mundial. Ahora, ¿cómo nació? Bueno, el otro cuento, la sociedad de clasificación nacen de la necesidad del mercado asegurador marítimo, ¿sí?, las aseguradoras. Bueno, en esta época la vida para las aseguradoras no era fácil, ya que no disponían de información veraz y fiable en la cual basar el cálculo de las primas. Cuando hablamos de la prima, la cuota, ¿sí?, que tiene que pagar esa embarcación. No había estadísticas de hundimientos, ni tampoco había mucha información sobre los barcos, mucho menos una foto, mucho menos un video, y mucho menos acceso a internet como lo tenemos ahora. Si uno quiere, hoy nos pasa que nosotros queremos saber sobre
algo sobre una embarcación, y lo primero que agarramos es la computadora, el Google, y buscarla, ¿sí? Obtenemos fotos, obtenemos las dimensiones, y obtenemos la potencia de máquina probablemente, y la empresa, y hoy por hoy hay programas que hasta nos dicen si está navegando o no, y nos muestran en qué parte del océano se encuentra, ¿sí? Ahora, remontándonos al siglo XVII y XVIII, esta información no existía, ¿sí? Entonces, una aseguradora tenía, o alguien que tenía una empresa de seguros, le iban a contratar para asegurar un barco, y bueno, ¿cuál era el parámetro que tenía una aseguradora para decir si te lo aseguro y te cobro una tasa? ¿Cómo sabían si ese barco no lo estaban asegurando y se iba a hundir al otro día? ¿Sí? Entonces, esto que obligaba a las aseguradoras, buscaban recursos, ¿sí? Como podía ser el de tener entrevistas con los capitanes de barcos y sobre tripulación. O sea, estamos hablando de gente experta en el tema, sobre las cualidades náuticas de los barcos que ellos conocían, ¿sí? Por ejemplo, tenían que asegurar un barco, iban a buscar algún capitán o algún tripulante que haya estado navegando en esa embarcación. Entonces se reunían en un café, y uno de los sitios más conocidos era el café de Edward Lloyd. Aquel que trabaje o esté ligado al puerto de Mar del Plata, puede llegar a ver que la situación era más o menos muy similar a la que sucede en 200 años después, un poquito más, en Mar del Plata, en Argentina, en otro lugar del mundo, con una evolución, ¿sí? Después de 200 años, pero que básicamente la metodología es muy similar. La gente de mar se junta en un café, ¿sí? Como suele pasar hoy. En vez de llamarse Lloyd, quizás se llama Vía Apia, se llama Michelangelo, pero existen situaciones muy similares, y esto habla de lo tradicional que es la ingeniería naval o la industria naval. Bueno, después de este paréntesis, les cuento. Uno de los sitios más conocidos era el café de Edward Lloyd. Entonces, se juntaban en ese café, entre otros tantos cafés, y con la información que obtenían mediante entrevistas, ¿sí? Que resultaba parcial, ¿no? Bueno, el dueño del café, estuvo bastante astuto, y de acuerdo a las reuniones que había, empezó a confeccionar una lista con los datos de los buques de una forma estructurada, lo empezó a ordenar, ¿sí? Tuvo la brillante idea de empezar, de acuerdo a las reuniones que había, la entrevista que había dentro del café, de empezar a ordenar y darle una estructura a esa información de los buques. Posteriormente, en 1764, creó un conteo de los principales aseguradores y corredores para publicar estas listas, conteniendo la información básica de los buques asegurados, incluyendo características técnicas. Bueno, y en base a esto, este cafetero, ¿sí? Creó el primer registro de buques del que se tienen antecedentes y clasificaba los mismos en función de su calidad. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, profe. bien. Con eso los aseguradores elaboraron lo que fue conocido como el Libro Verde, que era como se conocía y que contenía datos de 15.000 buques para la utilización exclusiva de su información para los miembros de la sociedad que se constituyó. Bueno, años más tarde, el sistema de clasificación cambió, creando uno basado en el lugar de construcción del buque. Esto generó tensión entre armadores que crearon uno nuevo con distintos criterios denominado Libro Rojo, lo que generó una competencia ahí interna. Bueno, en 1834 se pusieron de acuerdo, ¿sí? Y se estableció una nueva sociedad para elaborar un registro de buques que se llamó Lloyd's Register of Shipping. ¿Sí? Fíjense que tiene el mismo nombre del café en el cual se juntaban para ver si el buque era seguro o no.
Bueno, esta sociedad, ¿sí?, incluyó un grupo de comerciantes, obviamente armadores y aseguradores, representando así al conjunto del sector marítimo. Se pusieron todos de acuerdo. Se desarrolló una red de inspectores, pero el principal objetivo era elaborar un nuevo registro catalogado de buques, incluyendo un nuevo sistema de clasificación. Y entonces le ponían clase. La clase A eran los buques de mejor estado de conservación, la clase E para buques adecuados para el transporte de carga diferente a la seca, y la clase I para buques que realizaban viajes cortos dentro del ámbito europeo. ¿Ven? Ya empezaron a clasificarlos. Bueno, ese papel de la sociedad de clasificación evolucionó en el siglo XIX, de acuerdo al desarrollo de la actividad clasificadora, y con esta evolución se empezaron a establecer los criterios con los que se debería construir y mantener un buque para ser óptimo en su estado de navegabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo XIX no solamente dejaron de clasificarlos, de ver un buque construido y decirle, este buque es clase A, B, C, D o I, y comenzaron a establecer criterios para la construcción. ¿Sí? Acá es donde se empieza a dar vuelta el sistema. Ellos empiezan a dar recomendaciones sobre cómo construir una embarcación. Tomaron tanto prestigio que la gente le empezó a consultar cómo hacer un barco para que se clasifique con un buen estatus, por decirlo así. ¿Vamos bien? Profe, Perfecto. ¿las clasificaciones engloban a todos los buques o según su material de construcción? Porque me genera una duda, imaginándome en aquel tiempo, si están los buques en madera y después pasa el buque a vapor, ¿cómo vuelven a clasificar los buques a vapor? Porque tienen características totalmente distintas. Muy bien. Buena pregunta. La clase está de acuerdo al tipo de buque, al tipo de servicio que haga, al tipo de material. Si es una lancha rápida va a tener una clase, si es un buque comercial va a tener otra, si es un buque petrolero va a tener una clase diferente. De acuerdo al tipo de actividad que desarrolle, al material, a la máquina que tenga, no va a ser la misma clasificación para un buque que navega con motores diésel que a un buque que tiene propulsión nuclear, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de embarcación, va a ser una clasificación diferente, o va a entrar por un camino distinto al que entra el otro. ¿Sí? Y dentro de cada especialidad van a tener su clasificación. ¿Sí? Puede haber un buque, un high speed craft, un buque de alta velocidad que va a estar clasificado de acuerdo al registro de embarcaciones de alta velocidad. Y de ahí, dentro de ese registro, dentro de ese registro se establecerá qué clasificación interna tiene de la A a la E, del 1 al 10, o de la J a la W. ¿Estamos bien? Ah, listo. Gracias. A mí me quedó claro. Después, internamente, ya hay muchas clasificaciones diferentes. Hoy se clasifica un buque si tiene máquina atendida o desatendida. Cuando hablamos de máquina desatendida, significa que tiene toda una gestión electrónica interna dentro de la sala de máquina que establece que no es necesario que haya un maquinista todo el tiempo dentro de la máquina, sino que puede estar monitoreando desde otro lado y que estará atento a cualquier señal de alarma que emita la máquina, si hay algún mal funcionamiento o algún fallo de algún elemento que está dentro de la máquina, lo puede detectar de un lugar remoto, ¿sí? Con menos ruido, con menos temperatura, con luz natural y no artificial, donde puede estar mucho más cómodo, estando atento a cualquier señal que indique que hay un fallo, incluso puede estar monitoreando mediante cámaras cuál es el estado de la máquina. Y ese buque es una clasificación de buque, el que sea, y además con máquina desatendida. ¿Sí? Les mostré ese ejemplo para que vean que hay una rama muy grande de clases. Profe, una consulta. Sí. ¿Los buques de guerra también tienen esta clasificación o es por separado? Hay clasificación para naval ships, sí, hay clasificación de buques de guerra. Listo, joya, profe.
El buque, esos buques tienen como otra finalidad. Uno clasifica una embarcación, un armador, principalmente porque va a tener una ganancia, ¿sí? O sea, ¿cuál es el hecho de clasificarlo? Clasificarlo es costoso, implica que va a tener inspecciones anuales, implica que va a tener que coordinar, que va a tener mantenimiento, que va a tener un gasto extra por tenerlo clasificado, ¿sí? Es mucho más fácil no hacerle nada al barco y atender el mantenimiento de acuerdo a las necesidades que la empresa tenga o que el armador tenga. Ahora, la clasificación en un buque mercante, primero, que establece una baja en la prima del seguro, ¿sí? Un descuento en el seguro. ¿Por qué? Porque el seguro está viendo que ese buque está clasificado y que si mantiene la cota de clasificación va a tener menos riesgo de algún siniestro, ¿sí? O de alguna contingencia. ¿Por qué? Porque están demostrando que mantiene un estándar alto de seguridad. Segundo, un buque al estar clasificado va a tener acceso a cualquier puerto. En algún puerto, en algún estado de abanderamiento puede decir, yo no dejo entrar buques que no estén clasificados porque pueden representar un riesgo porque no conozco su estado. Entonces, la clasificación les permite acceder o ampliar el abanico de destino que puede tener esa embarcación. La clasificación también permite establecer o facilitar los contratos, ¿sí? Si yo soy una persona que tiene que vender o transportar una mercadería a bordo de un barco y tengo un listado y me dicen, este está clasificado, este no, este sí, este no, y yo seguramente voy a optar por enviar la mercancía en un buque que esté clasificado porque a mí me asegura, ¿sí? O el que vende o el que compra, el que se haga cargo del transporte, le asegura una disminución del riesgo. ¿Vamos bien? Sí, profe, perfecto. Ahora, en un buque militar, ¿sí? En un buque militar. Bueno, ¿cuál es la ventaja de que esté clasificado? Y hoy por hoy no lo sé. Yo la verdad que no me dedico a lo militar, pero si me pongo a pensar, digo, bueno, es un buque militar. ¿Qué seguro tendrá? No lo sé. No sé un buque militar qué seguro tiene, porque está sujeto a que sea el mejor barco del planeta, va a la guerra, le meten un bombazo y se terminó el barco. ¿Sí? Así pasó con un acorazado japonés, sucedió también con el mejor barco alemán y sucedió también con algún buque de la Royal Navy, que fueron los mejores que había y de golpe no están más. ¿Sí? Y por más que haya clasificaciones, se terminó. Ahora, que existen las clasificaciones para buques militares, está. Yo estimo que debe ser más para el sentido de la construcción, donde aquellos astilleros que se dedican a la construcción de buques militares aseguran cumplir un estándar y que va a estar clasificado para poder venderlo al país que lo elija, ¿no? Pero de esa manera certifican el estándar de su construcción. No sé a modo operativo qué ventaja tiene. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno. ¿Dónde estaba? Bueno, durante el siglo XIX, las dificultades que sufrieron los aseguradores marítimos generaron la creación de la Sociedad de Clasificación Bureau Veritas. Durante el invierno de 1821 se sufrieron una serie de accidentes que supusieron el hundimiento de 2.000 buques con la pérdida de 20.000 tripulantes. Este hecho supuso la quiebra de varias compañías importantes de seguros con sede en Francia. Debido a esto se creó por 2 aseguradores y un corredor lo que conocemos actualmente como Bureau Veritas, siendo su nombre original Bureau Veritas for Maritime Insurance, cuya función principal era informar a los aseguradores de cualidades y defectos de los buques. ¿Qué pasó? En Francia en una época se hundieron un montón de embarcaciones, ¿sí? Quebraron un montón de compañías aseguradoras, porque por todas las pérdidas millonarias que tuvieron. Acuérdense, cuando hablamos de buques, estamos hablando de uno de los bienes materiales más caros que existen en el planeta.
Si se hunde uno, la podés llevar a zafar. Si se te hunden 2.000 buques y se mueren 20.000 tripulantes, o sea, tenemos el costo del bien material más el costo de las vidas humanas. No hay empresa aseguradora que aguante. Entonces, un montón de empresas quebraron y se pusieron de acuerdo después y dijeron, a ver, los ingleses están implementando este sistema, tienen una sociedad de clasificación que verifica las embarcaciones. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Bueno, se pusieron de acuerdo, formaron el Buró Veritas. Quizás el Buró Veritas lo habrán visto en algún lugar escrito, porque esto con el tiempo creció. Buró Veritas hoy no solo se dedica a clasificar embarcaciones, sino que también certifica normas terrestres, ¿sí? Como el ISO 9000, como normas ISO o normas... está metido en Argentina, uno lo puede llegar a ver, normativas que regulan la industria de la alimentación, que regulan o que clasifican o certifican la industria alimenticia. Entonces, en mucha mercadería puede llegar a ver el sello del Buró Veritas. Bueno, en América, en el mundo, empezaron a ver que esto funcionaba y se empezaron a crear toda la sociedad de clasificación que actualmente hoy conocemos. En América se creó el American Bureau of Shipping, que es el ABS. También tenía la función principal de organizar los exámenes y emitir diplomas a capitanes y oficiales de la flota mercante americana. Posteriormente, su papel se extendió para incluir inspecciones y registros de buques mercantes. Esto que vemos acá es el libro de registro de Lloyd's Coffee, del café Lloyd's, en 1764, conocido como el Lloyd's Register. Fíjense que el señor Lloyd's estableció el listado de las embarcaciones, donde hablaba, bueno, del armador, del capitán, el puerto de asiento, a dónde navegaba, cuál era el tonelaje en metros cúbicos, si tenía armamento, el año de construcción, propietario y, bueno, y algún que otro dato más, que ahí evidentemente está hablando de qué clase le da, ¿sí? Esto es el primer registro que se tiene, los antecedentes más antiguos que se obtienen sobre la clasificación de buques. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, bien. Me alegro. Bueno, entonces, como habíamos visto hoy, de la actividad básica que tenía la sociedad de clasificación, que fue primero clasificar, después pasaron a la certificación de forma gradual, ¿sí? No bastaba con asignar una clase fruto de un sistema de clasificación, como decir, bueno, de la A a la I, sino que es lo que les contaba hoy, ¿no? Después ya empezaron a subclasificar internamente los barcos. Y los armadores querían un sistema que fuera válido por un plazo razonablemente largo, ¿sí? Una vez que el buque había sido inspeccionado y determinada su clasificación según las reglas que la sociedad exigía. Entonces ahí se instaura un sistema de emisión de certificados, así como las reglas para el mantenimiento de la clase. Entonces dicen, bueno, yo te lo clasifico, te doy un certificado que hoy actualmente dura 5 años, ¿sí? Entonces te digo, este buque tiene esta clase, te lo clasifiqué de esta manera. Este certificado que yo doy, que te emito, me hago responsable por 5 años, pero, te doy reglas para el mantenimiento de este certificado. No es que te lo doy y durante 5 años no te pregunto nada. Establezco, que ahora lo vamos a ver más adelante, que voy a hacer inspecciones anuales para verificar que vos sigas manteniendo el buque como decís que lo tenés hoy, o como vemos, como certificamos que lo tenés hoy, no como decís, porque la sociedad verifica eso. Voy a verificar anualmente por inspecciones sencillas y después entre medio vamos a tener inspecciones más exhaustivas donde vamos a verificar que el buque se mantenga de acuerdo a lo clasificado. ¿Qué se perfila así? Lo que venía siendo la actividad fundamental de la sociedad de clasificación hasta casi los años 60, hasta casi 1960, que es clasificar buques, significando la asignación al buque de una clase dentro del registro de buques de cada sociedad, como consecuencia de inspecciones y reconocimientos para asegurarse que el buque está diseñado, construido, equipado
y mantenido de acuerdo con las reglas de la sociedad. Y extendiendo así a tal efecto un certificado que acredita esta condición. Estos certificados son los que son requeridos por el sector marítimo para verificar la situación actual del buque en sus relaciones comerciales. El mercado asegurador, las entidades financieras, los fletadores y cargadores en general, son realmente los principales interesados en corroborar el estado y fundamentalmente el mantenimiento del buque. Esto es un poco lo que les decía recién, que me adelanté un poquito, donde el fletador o el cargador es interesado en ver si ese buque tiene clasificación o no. ¿Por qué? Porque va a poner su mercancía a bordo de este barco, ¿sí? En el mercado asegurador, para ver si asegura un buque que está en condiciones de navegar, ¿no? Y algo que hoy no nombré, que son las entidades financieras, ¿sí? Si uno o la empresa armadora intenta pedir un préstamo o algún tipo o necesita hacer algún tipo de actividad financiera, considerando el barco como hipoteca o como elemento de respaldo, una entidad financiera va a verificar si ese buque está clasificado o no, porque también le interesa saber que la garantía es un bien material que sirve, ¿sí? Bueno, ¿cómo evoluciona la sociedad de clasificación? Originalmente dijimos que se encargaban de verificar que los buques estén en condiciones cuando nacen, ¿sí? ¿Cómo lo hacían? Le preguntaban a los idóneos en el tema, consultaban y veían y decían, bueno, este buque sirve o no, me animo a asegurarlo o no. Después vimos que el sistema empieza a darse vuelta y ellos comienzan a dar indicaciones sobre la construcción de una embarcación, ¿sí? Ya empezaron a conocer tanto del tema que decía, vos construirlo de esta manera. ¿Cómo siguen evolucionando? Bueno, la sociedad de clasificación transforma en el certificado como el principal soporte de la autoridad de una sociedad de clasificación, siendo, como se ha dicho, el principal interesado en dicha certificación el armador, el explotador del buque por sus implicaciones comerciales. Asimismo, la actividad de certificación supuso cambios sustanciales en los métodos tradicionales de trabajo de la sociedad de clasificación. Entonces se requería una metodología uniforme, altamente cualificada desde el punto de vista técnico, así como unas reglas de juego que fueran conocidas por todos los participantes. Surgen así las actuales reglas de la sociedad de clasificación, y las reglas han supuesto una referencia vital para determinar la seguridad de los buques, así como para determinar su clasificación. Entonces, les dijimos, primero verificaban que los barcos tienen condiciones, después empezaron a decir, vos construirlo de esta manera, y después establecieron todo eso, a todo eso le dieron una metodología, y empezaron a emitir reglas para que un armador construyera una embarcación para poder clasificarla siguiendo unos lineamientos. Esos lineamientos están en las reglas de clasificación, que después podemos llegar a ver algunas como para que vean de qué se trata, ¿sí? Bueno, esta evolución en la actividad conllevó que las sociedades de clasificación dependían cada vez más de los armadores, así como de los astilleros constructores de buques, para efectuar inspecciones regulares y emitir los correspondientes certificados. Se fue relegando el poder de las aseguradoras, que inicialmente habían sido fundamentales en la gestión de las mismas, y el papel predominante de los armadores fue expandiéndose a toda la sociedad de clasificación durante los años 60. ¿Qué pasó acá? Que fue cambiando el negocio. Entonces, como todos los buques, o la sociedad de clasificación empezaron a tener tanta preponderancia o tanta importancia que las aseguradoras verificaban si el buque estaba clasificado, y al dar esa vuelta en el negocio, empezaron a aparecer las sociedades de clasificación, a ver cómo decirlo, empezó a bajar el estándar de certificación. ¿Por qué? Porque ya el negocio se transformó, pasó de ser a verificar la calidad y hacer hincapié en cómo estaba el buque y dejaron de pensar en la seguridad y comenzaron a pensar en emitir certificados. El negocio se convirtió en la emisión de certificados. Entonces, alguien quería hacer un barco y más que
el interés no pasó en construir el barco y verificar que sea seguro, sino se transformó en un negocio de compra de certificados. Entonces, ahí por los años 60, todo eso hubo una flexibilidad, ¿sí?, dentro de las sociedades, porque empezaron a aparecer cada vez más sociedades de clasificación, donde las de prestigio quizás se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque las nuevas o las modernas que se incorporaban emitían certificados realizando quizás pocas tareas de inspección o siendo más laxos, ¿sí? Entonces, la construcción fue disminuyendo en calidad y se generó un problema que ahora vamos a ver. Bueno, aparecieron sociedades de clasificación que por su naturaleza jurídica de las principales se comprueba como desvinculadas del sector asegurador. Eran empresas que emitían certificados, que no eran dependientes de las aseguradoras. Inicialmente las sociedades nacen como producto de una empresa aseguradora que necesitaba verificar que el buque esté bien. Cuando se empiezan a crear sociedades de clasificación independientes de las aseguradoras, a esa sociedad de clasificación quizá no le importaba los riesgos de que el buque se hunda, porque en verdad emitían el certificado, ¿sí? Y después legalmente quizás tendrían algún conflicto si se comprobaba que ese barco estaba mal, pero es como que el sistema se comenzó a liberar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los armadores? Los armadores iban a buscar la sociedad de clasificación más barata y que le diera el certificado de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces se generó una fuerte competencia entre las distintas sociedades y así como críticas por parte del sector marítimo. Fundamentalmente, los que se empezaron a quejar fueron los aseguradores. En los años 70 surge una fuerte crítica por parte de las asociaciones mutuales de protección e indemnización, que son los P&I del sector marítimo, aseguradores de la responsabilidad civil de los armadores, donde se alegaba la falta de tecnicismo y rigor en muchas reglas de la sociedad de clasificación. La falta de transparencia sobre información y sobre las inspecciones y revisiones que ya gozaban de un carácter de confidencialidad ante el cliente. O sea, ya era todo un chiste. La sociedad de clasificación tuvo su nacimiento como verificar, o nace sobre la base de verificar que el buque fuera seguro. Después comienzan a dar recomendaciones sobre cómo construir buques. Después establecen lineamientos y reglas para construir buques y emitir certificados, y ahí es donde todo se desmadra. Nacen sociedades de clasificación que emitían certificados para posibilitar a que un buque navegue. Ya fue un negocio de vender certificados, donde los buques empezaron a tener riesgos, hundimientos, siniestros, y los que empezaron a quejarse fueron primeramente las aseguradoras, después los miembros del sector marítimo, las mutuales de protección e indemnización, pidiendo transparencia y pidiendo que haya un poco más de rigor, ¿sí? Entonces, las asociaciones mutuales se dieron cuenta de este sistema de calificación que no proporcionaba una información suficientemente detallada, real e instantánea, por lo que el West of England, una asociación mutual, creó un sistema propio de inspección y verificación para los buques a los cuales iba a asegurar. Este tipo de alternativas fueron expandiéndose durante los años 80 y 90. Hoy en día es una práctica que sigue en vigor dependiendo del tipo de buques, así como de la información que tenga de los mismos. En el sector marítimo este tipo de inspecciones se lo conoce como Full Condition Survey. De hecho, se sigue realizando actualmente. Bueno, hoy no solo se inspecciona el estado del buque, también se inspecciona el factor humano, como la titulación de la tripulación o especialmente la política y sistema de prevención de accidentes marítimos instalados a bordo. Por parte del sector tradicional se generó un escepticismo y fuertes críticas que disminuyeron la credibilidad de las sociedades de clasificación en la década del 80 y el 90 pasado, iniciada por la Unión de Aseguradores Marítimos, y su mayor crítica residía en el propio sistema de clasificación y el conflicto de interés existente que podía generar una reducción del nivel de exigencia en las operaciones de mantenimiento de los buques.
toda vez que implicaba una mayor carga económica para el armador y consecuentemente estos podían ejercer presiones para la modificación o reducción de los criterios de exigencia. Entonces, ¿qué pasó con esto? La sociedad de clasificación, principalmente las más prestigiosas, dijeron, estamos perdiendo credibilidad por culpa de las sociedades que son que no están tan involucradas en esto y están emitiendo certificados para que los buques naveguen. Nosotros, que somos los que venimos de épocas centenarias clasificando y buscando la seguridad, hoy por hoy no nos contratan porque es más simple contratar a alguien que emite un certificado, pero aparte las aseguradoras pierden credibilidad en la sociedad de clasificación. Entonces, las más importantes dijeron, juntémonos y vamos a crear una sociedad de clasificación, un holding, por decirlo así, donde nosotros, que somos los más responsables, queremos demostrar que hacemos las cosas en serio, ¿sí? Entonces crearon la IACS. La IACS es la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Y bueno, ¿qué pretendían con esto? Establecer una comunicación constructiva con el sector asegurador que mejorara las relaciones entre ambos, ¿sí? Fueron a las aseguradoras a decirle, nosotros somos los mejores, los más responsables y queremos hacer las cosas en serio. Entonces, como cada sociedad, ahora, ¿qué pasaba? Estas sociedades, que eran las más prestigiosas, que todos tenían el mismo interés, tenían reglas que quizás eran diferentes, ¿sí? Quizás con la misma finalidad, pero los reglamentos no eran tan similares. Entonces se pusieron de acuerdo entre ellas, que al principio eran menos, hoy son 12, entonces emiten reglamentación homogénea. Actualmente hoy están tan homogéneas que si una empresa o un armador quiere mudar su clasificación a otra sociedad de clasificación, miembro de la IACS, ese trámite se realiza y es posible mudar ese barco y mantener la misma cota de clase en otra clasificación de manera relativamente sencilla. ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Se Perfecto. te explotó la cabeza? No, todavía no. Bueno, bien, entonces sigo. Profe, una consulta. Sí. ¿El estado de bandera, cuando emite certificados, son los mismos que los que emiten las sociedades de clasificación? Depende. Hay estados de abanderamiento que delegan, ¿sí? Le dicen a la sociedad de clasificación, vos emitís certificado en mi nombre. ¿Sí? Eso al principio, lo que habíamos hablado al principio. ¿No? Argentina, por ejemplo, no. Argentina emite la certificación, los certificados los emite prefectura. Si además ese buque quiere, o ese armador quiere clasificar su buque, lo va a hacer, pero va a tener 2 certificados. ¿Sí? Está bien, está bien. Y en el caso de que haya algún incidente, ¿cuál es digamos, qué jerarquía tiene en cuestión de mantenimiento la sociedad de clasificación y el estado de bandera y el estado rector de puerto? ¿Cómo? No te entendí. ¿Qué responsabilidad? ¿Quién es el responsable? Claro, porque Primero se hace una investigación, ¿sí? Y se establecerá cuál es el origen de esa falla o de ese siniestro que hubo, o de ese accidente. Si es un problema del buque, de alguna mala construcción o de algún sistema que no funcionó y que debería haber sido inspeccionado, y serán responsables los que emitieron el certificado. genial, genial. Y ahí como que se libera de culpa el estado rector de puerto, ¿no? Ni. La realidad es que ahí entra un tema de abogados y de derecho que no me quiero meter porque no lo sé, ¿sí? Pero se establece una cadena para ver de dónde viene el problema.
si es el Estado Rector de puerto puede verificar un buque, ¿sí? Cuando llega a puerto, el barco está a flote, puede verificar máquinas, puede verificar sistemas y todo lo que se ve, ¿sí? Ahora, si ese barco tiene, no sé, una fisura en la mecha del timón, porque estuvo mal calculada, o porque tuvo un golpe en algún lado y nadie lo vio, o el casco del buque está podrido, ¿sí? Se fue deteriorando, tiene elevado índice de corrosión, y resulta que durante su navegación al buque se le hace un rumbo, tiene una pérdida de estanqueidad, o se fisura porque está tan fino y tan deteriorado que el barco se parte al medio. Y ahí el Estado Rector de puerto puede decir, yo no puedo ver el casco porque el barco viene a flote. ¿Sí? Entonces, mi responsabilidad ahí no llega, porque yo no tengo forma de evaluarlo. Es un buque que viene con una bandera, que yo verifico que tiene todas las certificaciones, que cumplió de acuerdo a lo que dicen los certificados, con todas las inspecciones que le corresponden, que fue puesto en seco, que durante el seco se hicieron reparaciones en el astillero y le emitieron el certificado porque lo repararon, o porque hicieron una recorrida al barco y dijeron que estaba apto, y el barco se parte, no es mi culpa, ¿sí? Porque yo no tengo forma de corroborar eso. Para eso el barco va a dique, se inspecciona durante el dique y se emite un certificado que dice que donde ese inspector o esa empresa que contrató a ese inspector, que la empresa puede ser estatal o puede ser una sociedad de clasificación, emitió un certificado que dice este barco pasó por este dique y está todo bien. Entonces ahí en ese caso el Estado Rector de puerto, pues sí, yo no tengo la culpa, ¿sí? ¿Cómo voy a saber que este buque pasó por un dique y nadie vio que el espesor estaba por debajo de lo admitido? ¿Sí? Ah, claro. Ahora, si el barco se prende fuego y resulta que no anda ninguna de las bombas de incendio, y el Estado Rector del puerto hizo una inspección y verificó y dijo que las bombas de incendio andaban bien, y bueno, le van a golpear la puerta a ese inspector y van a decir que viste. Claro. Gracias. ¿Sí? No, gracias. Bueno, no sé dónde me quedé, pero como sociedad... Bueno, voy a avanzar un poquito con la Ajax, porque veo que nos está ganando el tiempo. Bueno, los objetivos de la Ajax, ¿sí? Perseguir conseguir progresivamente una mayor uniformidad entre las reglas desarrolladas por sus miembros, así como definir un grupo representativo que pudiera interactuar con otras organizaciones legisladoras, especialmente la Organización Marítima Internacional. Entonces, fueron a la OMI como IACS, no como sociedad de clasificación. Le dijeron, ¿qué tal? Nosotros somos la IACS y queremos trabajar seriamente y levantar el prestigio que tiene la sociedad de clasificación, y no solamente levantar el prestigio, sino que queremos cuidar la seguridad de la vida humana en el mar, ¿sí? Y la contaminación. Entonces, hay una interrelación hoy por hoy entre la OMI y la IACS, que es esa sinergia que les contaba a principio de clase. Bueno, en los últimos años la IACS ha desarrollado unas 200 reglas unificadas. Todos los miembros emitieron o desarrollaron esas reglas que hacen referencia a muchos factores técnicos en cuanto a resistencia longitudinal, directrices sobre la carga y descarga de mercancía, la utilización de distintos tipos de acero para la construcción de un casco, entre otras cosas. La IACS es una organización mundial y nuclea a aquellas sociedades de clasificación que por cuenta propia, cumpliendo los requisitos descritos en el anexo 1 y 2, deseen incorporarse como miembros, y este hecho ofrece a estas sociedades reconocimientos internacionales, mejorando así su participación en el mundo marítimo. O sea, están diciendo, acá vienen las mejores. Bueno, acá hay un listado de los miembros de la IACS, y fíjense que estos 12 ocupan alrededor del 90% del mercado mundial de clasificación y servicios estatutarios, o sea, servicios de emisión de certificados en nombre del Estado.
Fíjense cómo dieron vuelta la cosa, de haber estado perdiendo terreno y perdiendo prestigio, se juntaron, se unieron, dijeron, vamos a hacer las cosas bien, y hoy por hoy tienen el 90% del comercio, atienden el 90% del comercio marítimo mundial. Bueno, entre ellas tenemos el American Bureau of Shipping, es una asociación norteamericana, el Bureau Veritas francesa, China Classification Society de China, Croatian Register of Shipping de, croata, de Nos Veritas, este registro nuclea al registro noruego y a lo que antiguamente se conocía como Germanischer Lloyds, que era el registro alemán. Hoy por hoy se juntaron, se fusionaron y quedaron incluidos en uno solo. El registro indio, ¿sí? El registro coreano, el Lloyds Register, que fue el que inició todo esto, el NKK, que es el japonés, el registro polaco, el registro italiano, que es el RINA, y el Russian, el ruso, que es el RS, que es el registro marítimo ruso. ¿Sí? Estos son los principales y que hoy por hoy tienen el 90% del comercio mundial. Cualquiera que quiera entrar, están las páginas de cada uno y puede verificar sobre la reglamentación que emiten. Bueno, ¿cuál es la función principal de la IATS? ¿Sí? Promover la sostenibilidad, el medio ambiente y la seguridad marítima mediante un marco común de registros técnicos mínimos de diseño, construcción e inspección de buques basándose en el conocimiento y la experiencia previa. Estamos hablando, en el caso de Lloyds, que allá por el 1750 ya empezaron a hablar sobre la clasificación de buques. Bueno, para ello la IATS establece una estrecha comunicación con todas aquellas asociaciones industriales y organizaciones internacionales encargadas de regular y actualizar dicha normativa, tales como la OMI. ¿Sí? Esto es lo que hacía referencia hoy, que la IATS y la OMI están íntegramente comunicadas, ¿sí? Y con participación mutua. Bueno, partiendo de esta base, las sociedades de clasificación pertenecientes a la IATS son libres de implementar y desarrollar su propio marco de reglas, siempre que éstas sean equivalentes a las proporcionadas por la IATS o bien de mayor exigencia, mejorando los criterios técnicos y de seguridad a cero. Bueno, yo esto lo voy a pasar un poco, después lo leen tranquilos. Pero es un poco más de información, ¿sí? Pero quizás en el concepto de la clase vamos para otro lado. Entonces, se los dejo como lectura después. Bueno, ¿cuál es el rol actual de las sociedades de clasificación? Hoy la sociedad de clasificación clasifica buques y embarcaciones en general. Por lo general, ¿qué realiza? La aprobación de los planos, la certificación de los materiales. Estamos hablando que uno como armador va y dice, yo voy a construir este buque. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está el proyecto? Es este. Después de darse vuelta, el proyecto se aprueba. Dice, bueno, ahora construyalo. ¿Con qué lo va a construir? No, con un acero que compré en el desarme. No, señor. ¿Usted va a construir un barco? De acuerdo a lo que nosotros requerimos, tiene que ir, comprarlo en un proveedor que haya certificado que ese material es apto para lo que nosotros queremos. ¿Y cómo fue que lo certificó? Porque un inspector de la sociedad de clasificación fue a esa empresa o a esa industria que fabrica ese acero y verificaron mediante ensayos, mediante protocolos y mediante inspecciones dentro de esa fábrica que el acero cumpla con los requisitos que la sociedad de clasificación exige. Y así sucede con toda la maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria son los motores, son las bombas, son los sistemas de incendio, y todo sistema que vaya dentro del buque tiene que estar certificado por la sociedad de clasificación que va a inspeccionar y verificar que ese buque se construya de acuerdo a lo que dicen sus reglas. ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Bien. Se pone una chapa, tiene que estar certificada. Se pone un motor, tiene que estar certificado por ellos. Se pone una bomba, tiene que estar certificado. Ponemos una luz, va a estar certificada. Y así con todo lo que el buque tenga a bordo.
Profe, Sí, ¿hay mucha competencia con los proveedores de aceros para barcos, acá en Argentina por lo menos? ¿O son no, pocas las empresas que lo hacen? no hay muchas porque de hecho hay pocos proveedores. Eh, de hecho, yo no lo sé, tendría que averiguarlo, pero creo que chapa certificada, chapa naval certificada de Argentina, no sé si hay, me parece que viene de Brasil. En el caso de Contesi, que trae acero naval, lo trae de afuera. Sí, 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 lo traen de afuera, sí. Sobre todo con Tesi porque ellos construyen barcos certificados, la construcción la certifican por RINA, que es el registro italiano naval. Eh, bueno, seguimos. Se realizan inspecciones periódicas durante la construcción y durante las nuevas construcciones. También eso es uno de los servicios, ¿no? Servicio de clasificación de buques y embarcaciones en general. Servicios estatutarios que intervienen en esto, bueno, son la aprobación de los cuadernos de estabilidad intacta o sin avería, las inspecciones estatutarias, incluyendo la de armamento. O sea, ¿qué decimos acá? Son las inspecciones anuales que se deben realizar sobre una embarcación, bueno, para emitir certificados en nombres del Estado. Por eso son servicios estatutarios. Ese es otro tipo de servicio que da la sociedad de clasificación, y a su vez servicios de consultoría, servicios técnicos adicionales que incluyen FOBAS, evaluación de riesgo, TIM, así como entrenamiento marino, etc. Bueno, ¿qué estamos diciendo acá? Que una sociedad de clasificación eh, certifica, ¿sí? Clasifica el proyecto, la construcción, el mantenimiento de buques, ¿sí? Ahí hablamos sobre servicio de clasificación de buques y embarcaciones en general. A su vez, también tienen servicios estatutarios de emitir certificados una vez que el buque está construido y además ofrecen servicios de consultoría. Y todo eso es lo que hoy realiza una sociedad de clasificación. Bueno, ¿qué es la clasificación en términos generales? Controlar el proceso de diseño, construcción, operación y mantenimiento de un buque o embarcación de acuerdo a reglas y regulaciones propias de una sociedad de clasificación y a reglas internacionales aplicables que incluyen la resistencia estructural del casco, la seguridad y confiabilidad de los sistemas de propulsión y gobierno y la efectividad de los sistemas auxiliares esenciales. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Una pregunta, profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿Vio los buques que hacen pesca ilegal? ¿Esos Sí. están aprobados por la sociedad de clasificación y cumplen todos los requisitos para entrar en alta mar o son medios... Lo más probable es que esos buques estén clasificados, ¿sí? Seguramente por el registro chino de clasificación, lo cual los habilita a navegar, ¿está bien? A navegar, están diciendo que ese buque es apto para navegar, que va a estar, el personal está capacitado para navegar, para cuidar el medio ambiente, que el buque cumple con las exigencias que Marpol exige sobre las normas anticontaminación. Lo que no certifica ni clasifica la sociedad de clasificación es si la tripulación va a navegar por un lado que no le corresponde. ¿Sí? Claro. Y Cuidar el literalmente, medio ambiente chino, ¿no? En mayúscula. ¿cómo? Cuidar el medio ambiente chino. Sí, sí, sí. Pueden estar pescando sin tirar petróleo al agua, ¿sí? Sin hacer descarga de basuras. No sé si alguno tuvo la oportunidad de subir a un buque chino, acá, de los que van a puerto. Yo no. No. No, No, Eh, nunca. ¿Hay algún chino acá? Que yo sepa, no. Bien. Bueno, Mauro, poné pausa en la grabación. Ahí pongo.
¿Alguna pregunta de esto? No, quedó claro. yo no. Todo claro. Bien. Bueno, cuando hablamos de la aprobación de los materiales, maquinarias, equipo, ¿sí? Esto es lo que les conté un poco hoy, que no solo se aprueba la construcción, el diseño y el mantenimiento, sino la aprobación de la maquinaria y los equipos que se van a utilizar a bordo, ¿sí? Así que lo voy a pasar porque es ponerle un poco más de detalle a algo que ya les conté. Bueno, después se realizan inspecciones para... ¿Cuáles son las inspecciones para el registro de clase? ¿Sí? Uno quiere registrar una embarcación, clasificarla y realiza las inspecciones. ¿Cuáles son las inspecciones? Inspecciones durante la construcción. ¿Sí? La clasificación de nuevas construcciones es un proceso extensivo con inspecciones que cubren cada etapa de la construcción de un buque. ¿Qué quiere decir? Que los planos, una vez que son aprobados, una vez que la construcción ha comenzado, los inspectores de clase certificarán que todos los materiales, componentes y accesorios han sido debidamente aprobados. Realizan inspecciones regularmente durante el proceso de construcción y una vez que todas las inspecciones, desde la aprobación del plano hasta las pruebas del buque en el mar, ¿sí? Se realizan las pruebas del mar, una vez que se realizó todo eso, el proceso de clasificación de la nueva construcción se ha completado. Entonces dice, vas a hacer un buque, te apruebo los planos y te apruebo el proyecto, construílo, cuando lo construís voy a ir periódicamente a inspeccionarlo, normalmente son 5 inspecciones. Inspección en la puesta de quilla, al 25%, al 50% va a ser buque, al 75% y al 100%. ¿Sí? Y después se realiza la inspección a bordo que incluye la prueba de mar. Una vez finalizado eso, la clasificación, se completa la clasificación de la construcción y después se realizan inspecciones del registro de clase. Una vez que un buque ha sido inspeccionado a satisfacción del inspector, la clasificación del buque es revisada por un comité de clasificación dentro de esa sociedad. Si es aprobado, se emite un certificado de clasificación y el buque entra en el registro de buques de las sociedades de clasificación. Y dicho registro asegura que el buque es reconocido por las administraciones portuarias y de bandera, así como las aseguradoras de todo el mundo. ¿Sí? ¿Entienden cuál es el significado de todo esto, ¿no? O la finalidad? Quizás en una sociedad de clasificación que no es miembro del IACS, no todas las administraciones portuarias y de bandera lo autorizan, porque si es una sociedad de clasificación que realiza inspecciones sencillas y de bajo rigor, y los buques los buques clasificados bajo esa sociedad tienen un alto índice de siniestros, y puede haber estados de abanderamiento que dicen un buque clasificado por esta clasificadora, a mi mar no entra. ¿Sí? Y acá hay un esquema un poco de cómo son, o cómo es el circuito de las inspecciones para el registro de clase. Donde arranca con la aprobación de los planos. ¿Sí? Después se realizan las inspecciones de aceptación, la inspección de el bloque y unión de bloques. Ahí ya estamos hablando de inspecciones durante la construcción. ¿Sí? Fíjense que el 3 está luego del corte de acero y colocación de la quilla, como está indicado ahí. Bueno, se realizan pruebas no destructivas y de hermeticidad, o sea, están viendo que el casco sea estanco. La inspección final de tanque y bodega. Después pasamos a la inspección de la alineación del eje, o sea, ya estamos hablando de que el buque comienza a tener forma, los rodamientos del timón, el centrado y la disposición del sellado del eje portahélice. El ajuste de hélice y el timón, ¿sí? Sería otra etapa de inspección. La observación de la quilla y medición de las dimensiones principales. Inspecciones de francobordo, esto ya es una vez que el buque va a ser botado. Antes, previo a la botadura, se establecen dónde irán las marcas de francobordo. Esto es medio, tómenlo con pinza, porque muchas veces la marca se pone después. Bueno, inspección del equipo, pruebas a bordo, las pruebas de hidráulica de tanque y bodega con el buque a flote, pruebas de estabilidad y pruebas de mar. Una vez finalizado todo eso, en lo que decíamos que ya el inspector da la satisfacción y entra en el comité y se incorpora al buque en el registro del buque. Y esto es un poco el circuito de la clasificación
que nace del desarrollo de reglas, ¿sí? La aprobación del diseño. Si el diseño no es aprobado, va a una retroalimentación, vuelve, otra vez se miran las reglas y se emite un diseño nuevo, o se reacondiciona ese diseño hasta que sale aprobado, se va a la aprobación de planos de equipo, que también cuando hablamos de planos de equipo podemos tener una negativa que nos obliga a una retroalimentación nuevamente. Esto es un proceso iterativo. Una vez obtenidos los planos finales, se construye, se realizan las inspecciones de operación, y hay una retroalimentación que está indicada otra vez, que en base a nuevas construcciones y a los antecedentes que se van obteniendo, se desarrollan nuevas reglas, lo que retroalimenta todo este circuito en búsqueda de mejoras. Profe, una consulta. Cuando la construcción es en serie, ¿se hace todo esto una sola vez o para cada buque se hace una inspección? Buena pregunta, muy buena. Cuando una construcción es en serie, principalmente podemos diferenciarlo en dos partes. Si la construcción es en serie, en buques menores y de fibra de vidrio principalmente, que se hacen con una matriz, se aprueba la matriz y se aprueba el primer prototipo. Se aprueba el prototipo, el primer buque que sale de esa matriz. Una vez que está certificado ese prototipo, después los demás buques tendrán inspecciones periódicas, pero ya salen clasificados. ¿Por qué? Porque se aprobó el prototipo, entonces, como son buques que nacen de una matriz, los demás van a ser iguales. Salvo que sufran alguna modificación donde deberán clasificarse nuevamente. Ahora, si se van a construir buques gemelos con una construcción tradicional de acero o de algún otro material que no salen de un molde, cada construcción deberá ser inspeccionada, ¿sí? Porque se deberá inspeccionar el material con el que se va a construir y verificar que la construcción se haga de acuerdo a lo que la regla de clasificación indique, ¿sí? Que los soldadores suelden bien, que las piezas se coloquen donde van, por más que el plano o el proyecto esté aprobado con anticipación y sea el mismo proyecto para un montón de buques gemelos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, una vez registrado y clasificado con la sociedad, los buques están provistos de un certificado de clasificación válido por 5 años. Y con el objeto de garantizar que esos buques clasificados por la sociedad son mantenidos y operados de acuerdo con las normas que la sociedad exige, estos deberán someterse a inspecciones periódicas y ocasionales según sea necesario, como condición de mantener su certificación. Como el transporte marítimo es un negocio global y los buques en servicio deben cumplir con horarios cada vez más cerrados, la sociedad de clasificación mantiene una red mundial de oficinas exclusivas para el servicio de inspecciones, para asegurar que las inspecciones pueden ser completadas en cualquier parte del mundo y con una interrupción mínima al itinerario de los buques. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que les contaba hoy a principio de clase. Un buque sale de un puerto de China, ¿sí? Viene vacío a cargar cereal a Argentina. Mientras está cargando el cereal, previamente durante el viaje ya pidió que un inspector se dirija a esa embarcación y realice una inspección de ese buque para cumplir con la inspección periódica, que una de ellas puede ser la inspección anual, ¿sí? Entonces, para cumplir con la inspección anual, cuando el buque llega, lo estará esperando un inspector de la clase que subirá, ¿sí? O que abordará esa embarcación y realizará las inspecciones que sean necesarias para cumplir con esa inspección anual y verificar que el buque mantiene el certificado vigente. Bueno, y acá hay un poco un detalle de cuáles son las inspecciones que se realizan para mantener esa cota, ¿sí? Bueno, una es la inspección anual, que verifica que los buques en servicio, ¿en qué consiste? Se somete al buque en inspección anual de la estructura de casco, maquinaria importante y equipos cada año, ¿sí? Las inspecciones anuales deben llevarse a cabo dentro de una ventana de 6 meses, o sea, yo tengo un año para hacerlo.
puedo empezar la inspección 3 meses antes y 3 meses después. O sea, el mes 12 se cumple el año, puedo pedir la inspección en el mes 9 o la puedo pedir en el mes 15. Hasta ahí tengo tiempo. Si me atraso, pierdo la certificación. ¿Sí? La otra inspección es la intermedia. Bueno, en la intermedia el buque se somete a una inspección más amplia que la anual, ¿sí? Entre el segundo y el tercer año de servicio. ¿Qué quiere decir entre el segundo y tercer año de servicio? Que la intermedia, si el certificado dura 5 años, son 2 años y medio. Entonces tengo 5 meses antes, 5 meses después para hacerlo. El segundo y el tercer año de servicio, las inspecciones se llevan en lugar de la segunda o tercera inspección anual. Y la inspección especial es para aquel buque que desee renovar su certificado. Quiere decir que ya pasaron los 5 años. Si ese certificado que se vence porque pasaron 5 años y la empresa decide, ¿sí? Que es lo más normal, ¿no? Lo más normal, decide mantener ese registro porque quiere que el buque sea clasificado, se somete a una inspección especial dentro de los 5 años de la fecha de aniversario de la nave, y estas inspecciones se realizan en la 5ª inspección anual. Son las más amplias, cubren casi todas las zonas del buque, y los buques que pasan con éxito esa inspección obtienen su certificación renovada por otros 5 años más. ¿Qué diferencia tiene con la anual? Un periodo de inspección que se extiende por 3 meses después de la fecha del aniversario, ¿no? La anual es así. La inspección especial no se puede extender 3 meses después del 5º aniversario. Como mucho lo puedo hacer en un plazo anterior, 3 meses antes, ¿sí? Esa es la que tiene un periodo más acotado para realizar la inspección. Durante la especial el buque se pone seco, ¿sí? Se recorre, se pinta y se le hacen las tareas que hay que hacer. Bueno, a fin de determinar la condición de la parte sumergida del buque, la que no vemos cuando está a flote, un buque clasificado debe someterse a una inspección en seco cada 36 meses. Si bien la hora y el lugar de la inspección indique estarán a discreción del propietario o el operador, por lo general la misma se realiza al mismo tiempo que la inspección especial o la intermedia. Normalmente coincide la intermedia y la de renovación de certificado con una puesta a seco. Y los que cumplen con ese requisito pueden someterse a una inspección en el agua en lugar de una inspección en dique seco. A veces, algunos buques pueden hacer en la intermedia una inspección subacua. ¿Sí? Verifican el estado del buque sin ponerlo a seco, pero no son los casos más comunes. Y después además hay inspecciones ocasionales o extraordinarias que se realizan cuando los barcos tienen o sufrieron algún tipo de daño, ¿sí? El buque venía con todo su certificado al día, todas sus inspecciones completas, y de golpe le pasó algo, ¿sí? Entonces tienen que realizar una inspección ocasional o extraordinaria. Bueno, esas son inspecciones que se realizan por algún caso fortuito, ¿sí? Bueno, acá hay un esquema de las inspecciones de mantenimiento de clase, que nace con la especial. En el primer año se realiza la inspección anual, que tiene un intervalo de 6 meses, 3 meses antes, 3 meses después. En el segundo año la inspección anual. En el tercer año puede ser la inspección intermedia, ¿sí? Que esa puede ser en la segunda o en la tercera inspección. En el cuarto, otra inspección anual, con más o menos 3 meses, y en el quinto la inspección especial, en la cual tenemos 3 meses de plazo que tiene que ser antes del vencimiento del certificado. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ya terminamos, ¿eh? Bien, bien. Okay. Bueno, cuando hay otro tipo de inspecciones de clase, cuando se quiere transferir esa clase, y uno tiene el buque clasificado bajo una sociedad y la quiere pasar a otra, cuando hay que hacer una aprobación del fabricante para asegurar y mejorar la calidad de los buques en el registro, la sociedad lleva a cabo evaluaciones de la calidad de los sistemas
y procesos de producción e instalaciones de los astilleros, así como fabricantes involucrados en la producción de materiales, como ser equipo y otros componentes para uso a bordo de los buques. Estos son inspecciones que no se realizan en los barcos, sino a los proveedores, ¿sí? Astilleros, fabricantes, al que sea. Bueno, los fabricantes que buscan la aprobación por parte de la sociedad deben someterse a una evaluación inicial que incluye una minuciosa revisión de la documentación e investigación física del lugar de trabajo para asegurar que son capaces de producir los productos o la prestación de servicios en línea con los estándares más exigentes. Una vez aprobado, los fabricantes deben someterse a inspecciones regulares para garantizar su continuo cumplimiento de las reglas de la clase. Eso habla de todo lo que tienen que cumplir los proveedores navalpartistas. Bueno, ¿en qué consiste una notación de clase, una clasificación? En símbolos, en notaciones de casco, en notaciones de maquinaria, en notas descriptivas. Cuando uno ve un buque clasificado puede tener distintas simbologías y en eso, básicamente en eso nos basamos. Después vamos a ver la simbología. Quizás hoy ya, después de tanto, no tiene mucho sentido pasarle el detalle, ¿sí? En otras clases lo podemos mirar en algún plano aprobado para que vean la simbología que tiene. Bueno, y dentro de lo que contaba como actividades estatutarias, acuérdense que hablaba de estatutaria como la actividad que realiza una sociedad de clasificación en nombre del Estado. Entonces, bueno, esta denominación se usa por parte de la sociedad de clasificación para distinguir estas actividades de la de clasificación. Su nombre deviene de estatutos, nomenclatura que se utiliza en los convenios internacionales básicamente de la ONU. Hay dos acontecimientos importantes que han configurado estas actividades estatutarias situadas en torno a los años 50 y 60 del siglo pasado, ¿no? Del 1900. Por un lado, el desabanderamiento generalizado de buques desde los registros marítimos tradicionales hacia registros abiertos o banderas de conveniencia, generado por los armadores en búsqueda de unas mejores condiciones fiscales, de contrato de tripulantes, así como de requisitos de seguridad a bordo. Y por otro lado, una intensificación de las exigencias internacionales de seguridad y de prevención de la contaminación del mar desde los buques. Tras accidentes relevantes, la nota fundamental es el traslado de responsabilidad a los estados de abanderamiento que se materializa mediante un número de certificados estatutarios, que nada tiene que ver con los de clase y que son prescritos por los convenios internacionales. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad de clasificación emite certificados en nombre del Estado, pero que una cosa es el certificado en nombre del Estado y otra cosa es el certificado de clase. Los países que ofrecen banderas de conveniencia y otros muchos carecen de la necesaria capacidad técnica, así como de la cobertura geográfica necesaria para inspeccionar el estado de sus buques y para expedir, en su caso, los correspondientes certificados estatutarios, sin los cuales los buques no pueden navegar. La OMI, conocedora de la falta de medios técnicos y económicos, pese a contrastados intereses por parte de muchos países, hizo que los propios convenios internacionales facultaran a los Estados miembros la posibilidad de delegar la realización de estas inspecciones y reconocimientos a sus buques. Esta delegación se realiza a organizaciones reconocidas, siempre y cuando sean reconocidas por esos estados por cumplir una serie de condiciones específicas y concretas establecidas por la propia Organización Marítima Internacional de obligado cumplimiento. Bueno, acá es donde dice que la OMI autoriza a los estados a delegar los certificados o la certificación a la sociedad de clasificación. Bueno, la certificación estatutaria. Seguimos un poquito más, ya terminamos. Bueno, hay regulaciones en la forma de convenciones, códigos y resoluciones y circulares donde, valga la redundancia, regula la delegación, ¿sí? de la potestad de certificar. Y la administración de bandera, es decir, el país de registro ratifica y adopta estas convenciones, códigos, resoluciones y circulares. Estas se convierten entonces en un requerimiento estatutario, que es la Ley Nacional para el Buque de Embarcación que lleve su bandera o pabellón.
Y en muchos casos el control del cumplimiento de requerimientos estatutarios del buque es delegado por la administración de la bandera a las sociedades de clasificación, actuando como organización reconocida para esa bandera. Bueno, y acá hay un esquema que en la clasificación, ¿sí? Tenemos implementación de estándares para la resistencia, la maquinaria de propulsión, la maquinaria de gobierno, sistemas eléctricos, sistemas de control, equipos de fondeo. Y por otro lado están las convenciones de la OMI, el SOLAS, la línea de carga, el convenio de línea de carga o el MARPOL, donde cada uno establece regulaciones sobre incendio y salvamento, comunicaciones, estabilidad de navegaría, maquinaria de propulsión, el SOLAS. El convenio de línea de carga establece requerimientos sobre francobordo, la estabilidad del estado intacto, la estabilidad en avería. Y el MARPOL establece regulaciones sobre la contaminación accidental, operacional y la estabilidad en avería. Y para todo esto se emiten certificados estatutarios, ¿sí? Que pueden ser emitidos por la sociedad de clasificación, si el Estado lo habilitó, o por el estado de abanderamiento en el caso de que tenga una organización destinada a tal fin. Como por ejemplo, prefectura. Argentina tiene una organización que se llama Prefectura Naval Argentina, que establece certificaciones sobre buques. Bueno, y esto es un poco la vuelta que pegamos hoy para que entiendan lo que es una sociedad de clasificación. ¿Están vivos? Sí, profe, acá estamos. Sí. Bien. Bueno, si quedaron vivos acá, entonces los puedo saludar. Quedan 20 minutos. Se los regalamos hoy. Aquel que tenga alguna pregunta sobre trabajos prácticos, están Joaquín y Mauro para que les pregunten. Yo por mi lado, bueno, ya está, les digo que hoy termina la clase. Ale, acerca de lo de la consulta a la cátedra, que solamente anda si estamos nosotros online. Ah, bien. Bien. Hay, a ver, para que anotar. Voy a mostrarle el campus, porque detectamos que vamos a sacar ese... A mí se me complicó para poner las asistencias. ¿Qué pasó con asistencia? ¿No funcionó? No, no me deja poner presente. No, yo lo modifiqué recién. ¿No anda? A mí ya me dejó, creo. Yo pude poner hoy. Bien. Bien. Bueno, igual esto es estadístico, chicos. La asistencia en realidad nosotros la medimos por los trabajos que tienen que ir completando. ¿Sí? Y entendemos que hay, bueno, hay alumnos que han manifestado que no tienen velocidad y que no tienen conectividad como para esto. Entonces, mientras realicen los trabajos, está bien. Pero sí necesitamos saber, bueno, principalmente nosotros llevamos una estadística de quiénes son los que están. Está habilitada hasta las 13:30 la asistencia. Perfecto. Deberían poder entrar, digamos. Bien. Y hay un ítem o un botón que se llama consultas a las cátedras. Consultas a la cátedra. Ese no está funcionando bien, porque realmente la consulta se hace cuando estamos todos conectados y tenemos que estar en vivo en directo. Entonces, las consultas que hagan, háganlas en el foro de consulta, porque las otras no las vemos. Así que, bueno, era avisarles ese tema. Dale, profe, José. Bien. Bueno, chicos, por mi lado, esto es todo. Así que que tengan buen fin de semana. Y bueno, sigan estudiando. Dale, profe. Buen fin de Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Feliz día, profe. Chao. A ver, cuéntenme, ¿día de qué? Hoy es el día del profesor universitario. Muchas gracias. ¿No había sido ya? No, fue el otro día, fue el de profesor de la UTN. Ya fue el otro día, creo. El día del No, profesor. es hoy. Ah, está bien, de la UTN. Bien. Bueno, gracias igual.
Feliz ¿Quién día dijo? entonces. ¿Quién dijo feliz día? Yo, Gaspar y Teo Colman. primero Teo. Yo primero Gaspar. y después Gaspar. Listo. Gaspar y ¿quién más? Coleman. Bien, tienen Colman, un Teo. examen, Bueno, buen fin de Nos semana. vemos, profe. Buen fin de. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos.